el interés simple. ¿Qué es el interés simple? Vamos a dar una sencilla definición. Diremos que el interés simple es la ganancia que se obtiene al realizar una inversión en donde las ganancias obtenidas no se van a reinvertir. Vamos a decir que la ganancia se calcula a partir de una tasa de interés. Es decir, la ganancia se calcula como un porcentaje sobre el monto de la inversión inicial. A la inversión inicial también le podemos llamar el monto inicial, el capital inicial o el valor presente. A la tasa de interés, a ese porcentaje que se utiliza para calcular la ganancia, la vamos a denominar como R. Y al interés ganado lo vamos a denominar con la letra I mayúscula. Supongamos que deseamos invertir en el banco 8,000 y que el banco nos ofrece pagar una tasa de interés simple del 5% anual. Para calcular los intereses que habremos de ganar por invertir nuestro dinero, basta con multiplicar el valor presente por la tasa de interés que esté convertida en su forma decimal. Esto es, la fórmula del interés dice que este se calcula como el producto de el valor presente por R dividido entre 100. La división entre 100 nos permite convertir la tasa en forma decimal. Para nuestro ejemplo, esta sustitución es de 8,000 por 5 dividido entre 100 o bien de 8,000 por 0.05. Si al término de ese año de inversión deseamos retirar la inversión del banco, pues el banco me debe de devolver dos cosas: el interés que he ganado por invertir y el valor presente o capital inicial que yo deposité con ellos. Es decir, el valor futuro, el que yo espero recibir, debe de ser igual al valor presente, a lo que yo invertí, más los intereses que he ganado. Y sabemos que los intereses se calculan justo con la fórmula que aparece en el primer renglón. Es decir, el valor futuro será igual al valor presente más el valor presente por R dividido entre 100. ¿Qué ocurre si yo decido mantener mi inversión más de un año, 2, 3 o 4 años más? Bajo el esquema del interés simple, cada año el banco me va a pagar el mismo monto de intereses. Esos no se van a modificar. Eso significa que cada año, bajo interés simple, el banco va a calcular mis intereses a partir de mi monto inicial o valor presente y la tasa de interés que me fue ofrecida. Así, al final del primer año ya hemos dicho que el valor futuro de la inversión se calcula como el valor presente más el interés, que es lo mismo que valor presente más el valor presente por R dividido entre 100. Nos damos cuenta que en ese renglón hay dos términos y esos dos términos tienen en común al valor presente. Por tanto, factorizamos. Factorizamos de tal manera que tenemos una primera fórmula. El valor futuro, el valor esperado para dentro de un año, será igual al valor presente multiplicado por 1 más R dividido entre 100. Para el segundo año, el banco va a seguir calculando los intereses ganados con la misma fórmula, la fórmula que aparece ahí. Por tanto, al final del segundo año, el valor futuro de la inversión será igual al valor presente más los intereses que he ganado en el primer año más los intereses que he ganado en el segundo año. Y esos intereses se calculan con la misma fórmula. Por tanto, el valor futuro es igual al valor presente más el valor presente multiplicado por R sobre 100 más el valor presente multiplicado por R sobre 100.
que representan el cálculo de los intereses. Nos debemos de dar cuenta que en esta fórmula de valor futuro existen tres términos y que los tres términos tienen como factor común al valor presente. Al realizar la factorización, tenemos que el valor futuro para dentro de 2 años será igual al valor presente por 1 más r sobre 100 más r sobre 100. Este término se repite 2 veces, por tanto, es lícito escribir lo siguiente. El valor futuro de la inversión en 2 años bajo interés simple será igual al valor presente multiplicado por 1 más 2 veces r entre 100. No es difícil comprender que para los años 3 y 4, la fórmula de valor futuro de una inversión bajo un esquema de interés simple se va a observar como aparece en pantalla. Es decir, observando el patrón que hemos visto anteriormente, es fácil suponer e inclusive demostrar que F3, por ejemplo, F valor futuro en 3, es igual al valor presente multiplicado por 1 más 3 veces R entre 100. Y el valor futuro dentro de 4 periodos, dentro de 4 años, será igual al valor presente multiplicado por 1 más 4 veces R sobre 100. Generalizando para un periodo más largo de n años, la fórmula deberá ser la siguiente. El valor futuro para dentro de n años será igual al valor presente multiplicado por 1 más n veces r dividido entre 100. Vamos a ver un ejemplo. Un banco ofrece a una persona que invertirá 5.000 durante 7 años una tasa de interés simple del 8% anual. ¿Cuántos intereses recibirá por cada año? ¿Cuál será el valor futuro de su inversión al término de este plazo, de los 7 años? De los datos presentados sabemos que el valor presente es de 5.000. El total de periodos, en este caso de años, son 7. Y la tasa de interés ofrecida por el banco es del 8% anual en interés simple. Sabemos que en interés simple el banco paga los mismos intereses cada año y que este se calcula con la multiplicación del valor presente por R sobre 100. En este caso, 5.000 por 8 sobre 100. Esa multiplicación nos da un interés de 400, lo cual significa que cada año el banco estará pagando al dueño de esta inversión intereses por 400. Pues bien, el valor futuro de la inversión al término del plazo, es decir, en 7 años, será, utilizando la fórmula, FB valor futuro para 7 años igual a 5.000 multiplicado por 1 más 7 veces 8 dividido entre 100. Si hacemos las cuentas, observaremos que al final la solución es de 7.800. Esto es, esta persona que deposita 5.000 con una tasa de interés del 8% anual durante 7 años, esperará recibir al final de esos 7 años un total de 7.800, de los cuales 5.000 fueron su inversión. Por tanto, 2.800 lo que ha ganado durante 7 años. Una cuestión importante, por tanto, es saber distinguir entre el valor futuro, el interés obtenido y la tasa de interés. En nuestros datos iniciales, nosotros vimos que el valor futuro, al finalizar el periodo de inversión, será de 7.800. El valor futuro contiene al valor presente, es decir, en los 7.800 están contenidos los 5.000 que fueron depositados de manera inicial. Por tanto, la diferencia que hay entre el valor futuro y el valor presente son los intereses ganados por realizar la inversión, que en este caso esa diferencia es de 2.800. Esos son los intereses ganados durante 7 años en esta inversión. Y esos se pueden calcular muy fácil, porque multiplicamos los 5.000 por la tasa dividida entre 100 y luego por 7. ¿Por qué? Porque son 7 años los que se mantuvo la inversión.
Dada la fórmula de interés simple, que ya conocemos y que hemos utilizado, vamos a pensar en tres problemas que aparecen ahí. Estos tres problemas los dejamos para que ustedes practiquen y apliquen la fórmula. En cada uno de estos tres problemas se busca resolver una variable distinta. Resolverlo se hace mediante procesos de sustitución y, en su caso, de despejes algebraicos. En el caso del segundo problema, que ustedes podrán analizar con cuidado, observaremos que la incógnita solicitada es n. Y finalmente, un tercer problema donde ustedes tendrán que calcular el valor de r. Estos, pues, son ejercicios de práctica para la fórmula de interés simple. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el interés simple y las sucesiones aritméticas? ¿Qué tienen que ver una cosa con la otra? Volvamos al caso de la inversión de 8,000, que en el banco nos ofrece pagar una tasa de interés simple del 5% anual. Sabemos que tenemos dos fórmulas, una para calcular el valor futuro de la inversión y otra para calcular únicamente los intereses. Si utilizamos nuestra fórmula de interés simple, observaremos que al finalizar el primer año, la inversión ha crecido a 8,400, al finalizar el segundo año, la inversión ha crecido a 8,800 y para el tercer año la inversión es de 9,200. Si observamos detenidamente estos resultados, nos vamos a dar cuenta que se trata de una sucesión aritmética, donde el primer término, U1, es 8,400 y donde la diferencia constante entre cada término consecutivo son 400, que justo en este caso representan los intereses ganados cada año. Así pues, este problema de interés simple también se puede representar mediante una fórmula de sucesión aritmética, que en este caso sería UN es igual a 8,400 más n-1 por 400. Ahora bien, veamos cómo ambas fórmulas son consistentes con los resultados. Conclusión: el interés simple es también una sucesión aritmética, en donde la diferencia constante corresponde precisamente a los intereses anuales ganados por una inversión. Sucesiones geométricas, la fórmula del enésimo término. Una serie ordenada de términos o de números tales que, tomados dos consecutivos cualesquiera de ellos, observan una razón común constante, es una sucesión geométrica. Un ejemplo de una sucesión geométrica pueden ser los siguientes números. Obsérvenlos con cuidado. La definición quizás de primera mano no sea lo suficientemente clara. Vamos a pensarla de otra manera. Vamos a observar lo siguiente. Cada uno de los números consecutivos en esta sucesión están siendo multiplicados por un mismo valor constante. Si nosotros observamos ese mismo valor constante, es 3. 3 es un número por el cual cada uno de los términos de la sucesión está siendo multiplicado para obtener el término que sigue. Eso es una forma alternativa de entender qué es una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica es una serie de términos tales que cada uno de los consecutivos términos se obtiene multiplicando al anterior por el mismo valor. En este ejemplo, ese valor tiene el nombre de razón común, y ese valor de razón común que se representa con la letra R tiene valor de 3. En una sucesión geométrica, cada término ocupa una posición, al igual que como ocurre en las sucesiones aritméticas. Y la manera de nombrarlos es la misma que ocupamos para las sucesiones aritméticas, con la letra U y el subíndice un número, que es U1, U2, U3, U4 y sucesivamente, ¿sí? Ya sabemos que el subíndice nos indica la posición y U5 nos indica el valor, es decir, U5 es 162.
162 es el término que ocupa la quinta posición en la sucesión. Y así se puede aplicar la definición para cada uno de los otros términos que en ella aparecen. El enésimo término de una sucesión geométrica se representa igual como un, donde n es un número natural. Vamos a generalizar la definición que hemos dado. Vamos a utilizar la terminología que hemos establecido de razón y de término y posición de un término en una sucesión geométrica. Sabemos que una sucesión geométrica se compone de los términos U1, U2, U3 y así sucesivamente hasta llegar a UN. Sabemos que en una sucesión geométrica cada término posterior se obtiene multiplicando el anterior por la misma razón común. Así, U3 se obtiene multiplicando a U2 por R. Lo mismo pasa con U4, que se obtiene multiplicando U3 por R, al igual que en el caso de U5 y de U6. Es importante entender entonces el proceso de obtención de los posteriores números. Esta serie comienza con U1. Sabemos que para obtener U2 es necesario multiplicar a 1 por R, la razón común. Lo mismo pasa en el caso de U3, necesario multiplicar el anterior U2 por R. Y así ocurre con U4, U5 y U6. Cada término posterior se obtiene multiplicando el anterior por la misma razón común. ¿Qué pasará entonces con el enésimo término? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Primero, de la ecuación de U2, por un sencillo despeje nos damos cuenta que R se obtiene también dividiendo U2 entre U1. Si nosotros lo observamos desde la ecuación de U3, observaremos que R por despeje se obtiene dividiendo U3 entre U2. De la misma manera pasa con U4. Es decir, ¿qué estamos observando? Que si yo quiero calcular el valor de R, una manera es dividir a un término entre su término anterior. Eso es lo que podríamos decir al observar este patrón de comportamiento. Una sucesión geométrica, volvemos a repetir, es una serie ordenada de términos o de números tales que si tomamos dos consecutivos cualquiera, su razón, su división, es constante y se llama R. Si usamos la información anterior, veremos lo siguiente. Comenzamos con U1. U2 sabemos que se calcula con U1 por R. Este resultado nos va a ayudar para U3. U3 es igual a U2 por R. ¿Pero qué hemos dicho que es U2? Hemos dicho que U2 es U1 por R, por tanto lo sustituimos. Y eso nos hace que nos quede la multiplicación de tres términos, dos de los cuales son R. Por tanto, U3 será igual a U1 por R al cuadrado. Este resultado lo vamos a tener aparte para hacer nuestro análisis general, justo al igual que para la definición para U2. Ahora utilicemos U3 en U4. U4 es igual a U3 por R, pero ya sabemos que U3 es igual a U1 por R al cuadrado. Por tanto, lo sustituimos. Y nuevamente podemos simplificar. Y nos quedará que U4 es igual a U1 por R al cubo. Este resultado de U4 lo anotamos en la columna de la derecha para ir observando el patrón que se está viendo para cada término. Para U5 utilizamos a U4 y en el proceso de la sustitución de U4 nos permite llegar a una simplificación y otra manera de expresar U5. U5 por tanto será igual a U1 por R4. Lo anotamos nuevamente. Y finalmente el sexto término, que es de los que conocemos, diremos que U6 es igual a U5 por R y que por tanto al sustituir la equivalencia para U5, la solución es que U6 es igual a U1 por R a la quinta. Lo anotamos ahí. Ahora concentrémonos en los resultados en la columna de la derecha. Observemos cuidadosamente esos resultados y entonces ahora preguntémonos, ¿cómo será esta fórmula cuando hablamos ya no de U4 o de U5 o de U6, sino cuando hablamos de
UN. Si nos damos cuenta, UN debe de ser igual a U1, porque U1 aparece de manera consistente en todos los términos. Y también debe estar multiplicado por R, que también aparece consistente en todos los términos. Lo que está cambiando es el exponente. Una sencilla comparativa nos dice que el enésimo término será igual a U1 multiplicado por R a la n, pero menos 1. Y eso se puede observar claramente en la definición para U6, para U5, para U4, para U3 y para U2. Esta es, pues, la fórmula general que nos permite calcular el enésimo término de una sucesión geométrica. En esta fórmula del enésimo término aparecen los siguientes elementos. UN como el término que queremos calcular, que puede ser U3, U5, U7, U14, etcétera, etcétera. U1 es el primer término de la sucesión geométrica. R es la razón común entre términos. Una condición importante es que R sea distinta de 1, puesto que si R fuera siempre igual a 1, todos los términos de la sucesión son exactamente iguales, y ya no sería una sucesión geométrica. N-1 es el exponente calculado a partir del valor de n, del término que se quiere buscar. Es importante, por tanto, en esta fórmula no confundir a UN con el valor de n. UN representa el valor, mientras que n la posición. En la sucesión aritmética de nuestro ejemplo, 2, 6, 18, 54, 162 y así sucesivamente, notamos que cada uno de los términos recibe una nomenclatura y que podemos utilizar la fórmula para comprobar resultados tanto conocidos como desconocidos. Por ejemplo, primero que nada, sabemos que la fórmula es UN igual a U1 por R a la n-1, que en este caso la fórmula tiene como U1 a 2 y como razón común a 3. Por tanto, si nosotros calculamos el cuarto término de la sucesión, U4, la solución es que U4 es igual a 2 multiplicado por 3, que está elevado a la 4 menos 1. Esto es, U4 es 2 por 3 elevado a la 3. Aplicamos aritmética, resolvemos y nos da como resultado 54. 54 es precisamente el valor que se encuentra en la cuarta posición de nuestra serie geométrica. Podemos hacer esa comprobación inclusive para los demás términos como U3, U6, U2, U5. Podemos ocupar esta misma fórmula porque conocemos a U1 y a la razón común. Por ejemplo, podemos también calcular términos que no son conocidos o que nosotros no vemos en esta sucesión, como el octavo término. Según la fórmula, el octavo término debe de ser 2 multiplicado por 3, que está elevado a la 8 menos 1. Esto es 2 multiplicado por 3 elevado a la séptima. Al hacer las cuentas, el resultado de U8 es de 4374. Nótese cómo la fórmula nos permite llegar hasta U8 sin necesidad de haber calculado U7. Es una de las bondades del que tiene la fórmula. Pensemos en la siguiente sucesión geométrica. 3, 12, 48, 192. Obviamente, esos términos son los valores que aparecen en la sucesión geométrica y sus correspondientes posiciones, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Vamos a determinar la fórmula del enésimo término para esta sucesión. Para poder encontrar esa fórmula necesitamos conocer el valor de U1, que ya lo conocemos, y también conocer el valor de R. Recordemos que la razón común se puede obtener de cualquier pareja de términos consecutivos. Por ejemplo, puedo dividir U2 entre el anterior, es decir, U2 entre U1. Si hago esa división, veremos que es 4. Otra manera es hacer la división de U3 entre el anterior, en este caso 48 entre 12, y nuevamente nos dará igual a 4. Y así si probamos con algunas otras parejas. La razón es común y la razón entre términos se mantiene. Ahora,
Otra manera de determinar el valor de R es a partir de la fórmula del enésimo término. Por ejemplo, supongamos por un momento que no conocemos alguno de los términos consecutivos y eso nos va a permitir, la fórmula nos va a permitir calcular el valor de R. Hasta ahorita sabemos que la fórmula para el enésimo término es 3 multiplicado por 4, que es la razón común, elevado a la n-1. ¿Por qué lo pudimos calcular la razón común? Porque conocíamos parejas de términos consecutivos. Vamos a ver la siguiente sucesión. 125, 25, 5, 1. Son los valores y las respectivas posiciones. ¿Qué pasa si nos piden calcular el sexto término? Primero tenemos que encontrar la fórmula, es decir, tenemos que encontrar el patrón común que observan estos números. Calculamos la razón. En este caso la utilizamos dividiendo U2 entre U1, que es igual a un quinto. O bien dividiendo U3 entre U2 y se mantiene como un quinto. Lo mismo pasa para la división de U4 entre U3. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer por un segundo que no conocemos U2 y que solo conocemos U1 y U3. Pues bien, utilizando la fórmula del enésimo término, podemos sustituir el valor de U1 y U3. Sabemos que U3 debe de ser igual a U1 multiplicado por R a la 3 menos 1. Es decir, que U3 es igual a U1 multiplicado por R cuadrada. De tal manera que si sustituimos el valor de U3, que es 5, y el valor de U1, que es 125, podemos despejar el valor de R con procesos algebraicos. El despeje me dice que R es igual a la raíz cuadrada, en este caso positiva, porque todos los términos son positivos, de 5 dividido entre 125. Es decir, R es igual a la raíz cuadrada de un 25avo, simplificando, y eso es igual a un quinto. Obtenemos el mismo valor. Por tanto, aun cuando no conozcamos términos consecutivos, sí podemos determinar el valor de R por sustitución y posteriormente por despeje. Así pues, para esta sucesión geométrica, la fórmula del enésimo término es que UN es igual a 125 por un quinto elevado a la n-1. Así, para calcular el sexto término de la sucesión, lo hacemos sustituyendo y nos dice que U6 es igual a 125 por un quinto elevado a la 6 menos 1. Es decir, 125 multiplicado por un quinto elevado a la quinta. Si nosotros hacemos esas operaciones, observaremos que la solución es de un 25avo. Hablemos de series geométricas que son divergentes y series geométricas que son convergentes. Cuando en una sucesión geométrica el valor de la razón común, el valor absoluto, es más grande que 1, la sucesión se va a llamar divergente. ¿En qué se caracteriza? En que cada término consecutivo va siendo más grande que el anterior. Por ejemplo, la primera que vimos, donde vimos que R vale 3, observen cómo cada término consecutivo va incrementando de manera muy importante su valor. Eso es una serie geométrica divergente. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de la razón común es más grande que 1. Otro ejemplo de ella puede ser la segunda serie que vimos como ejemplo, 3, 12, 48, 192. En este caso, si recuerdan, el valor de R es 4, nuevamente, más grande que 1. En consecuencia, la serie geométrica es divergente. En cambio, cuando en una sucesión geométrica el valor de R es más chico que 1, su valor absoluto es más chico que 1, sin ser 0, la sucesión se va a llamar convergente. ¿Qué caracteriza una sucesión convergente? Que cada término consecutivo va siendo más pequeño que el anterior. Converge. En el ejemplo 3 vimos la serie que decía 125, 25,
5, 1. Vimos que la razón común valía un quinto. Y como ustedes observan, cada término consecutivo va siendo más pequeño que el anterior. Esa es una serie convergente. Otro caso de una serie convergente podría ser la siguiente sucesión: 32, 8, 2, 0.5 y así sucesivamente. Si observan con un poquito de detalle, esta sucesión geométrica tiene una razón común igual a un cuarto. Nuevamente, cuando la razón común en valor absoluto es más pequeña que 1 y no siendo 0, la sucesión será una sucesión geométrica convergente. En una serie geométrica convergente va a ocurrir, como lo vieron en los últimos dos ejemplos, que los términos consecutivos se van haciendo cada vez más pequeños. Es decir, que los términos consecutivos tienden a ser 0. Y esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Para utilizar la fórmula del enésimo término, será necesario conocer al menos dos de las tres variables que en ella intervienen. Claramente, 4 variables ahí. Vamos a dejar aquí 3 ejemplos que podrán ser resueltos a partir del uso de la fórmula del enésimo término de una sucesión geométrica. Y en esos ejemplos, cada uno va a pedir que calculen una variable diferente. Así, tenemos lo siguiente. En el primer ejemplo, nos piden calcular el sexto término. Por tanto, nos están pidiendo calcular U6. En el segundo ejemplo, nos están pidiendo hallar U1. Por tanto, la información de los demás términos nos es dada. Mientras que en el tercer ejemplo nos piden hallar el valor de R. Entonces será importante que ustedes practiquen con estos ejemplos para que aprendan a sustituir y hacer los procesos de despeje según la variable que nosotros queremos resolver. Un corolario de esta parte: ¿cómo aplicamos el despeje de un exponente? Vamos a suponer una sucesión geométrica, donde el primer término es 58. El enésimo término es 177 y la razón común es de 1.25. Queda claro que nosotros no conocemos la posición del número que tiene valor 177. No sabemos qué término es. Pues bien, al sustituir los valores dados en nuestra fórmula del enésimo término, tenemos que 177 es igual a 58 por 1.25 elevado a la n-1. Es decir, en este caso la incógnita que tenemos que resolver está justo en el exponente. Cuando tenemos este caso, los logaritmos son los que nos van a ayudar a hacer el proceso correspondiente. Vamos a despejar. Por tanto, el primer paso del despeje es dividir por 58. Y eso que tenemos ahí se le llama forma exponencial. Sabemos que una forma exponencial como la que está ahí se puede transformar a una forma logarítmica. Y se transforma en una forma logarítmica de esta manera. Un logaritmo con base 1.25 del número 177 sobre 58 es igual a n-1. Ahora bien, ¿cómo resolvemos ese logaritmo? Bueno, pues ese logaritmo lo podemos resolver mediante una aplicación de cambio de base. Es decir, lo podemos cambiar a logaritmos base 10, que es lo más común en el uso de logaritmos. Hacemos este despeje y despejamos también a su vez el -1, pasa sumando. Esta cuenta, que se ve compleja, realmente es fácil de resolver en la calculadora. En su calculadora graficadora podemos hacer esta operación con logaritmos base 10. Hacemos la sustitución, vean cómo aparece en la calculadora graficadora, y al momento de resolver el valor de n nos dice que es 5.99995. Es decir, n es, a fin de cuentas, el sexto término de esta serie. Este pequeño recordatorio de despejes de logaritmos, que ustedes pueden regresar para verlo con más detalle, va a ser importante cuando la incógnita a resolver esté en el exponente.